Hola, buen día. Mi nombre es Fernanda Jacqueline Banda Maldonado. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de la construcción. Hola, mi nombre es Fernanda Jacqueline Banda Maldonado y les voy a hablar sobre el tema de la construcción. Bueno, este es el contenido que vamos a estar viendo, que es la arquitectura, su definición, su historia, sus ramas, sus elementos fundamentales de la arquitectura, el proceso de diseño arquitectónico, proceso de construcción de una vivienda habitacional, tabla de proceso constructivo de una vivienda habitacional, conclusión, bibliografías, historia de la arquitectura, rama de la arquitectura, etapas, etcétera. Aquí tenemos el contenido. Y bueno, empezamos con una introducción. La arquitectura constituye una de las disciplinas más antiguas, trascendentes de la humanidad, pues se relaciona directamente con la manera en que los seres humanos reciben, diseñan y materializan los espacios en los que se habitan. Es decir, nosotros nos encargamos de hacer un espacio más habitable, nos encargamos de hacer un hogar, que tú llegues a tu casa y te sientas en hogar, te sientas en paz, te sientes tranquilo, como que estás en tu zona de confort. Y básicamente de eso se trata. Aparte de hacer estética, tenemos que hacer funcionalidad y eso se tiene que fusionar para que al final del día sea un hogar, o sea, un lugar de confort para uno mismo. Bueno, la arquitectura, su definición y su historia se define como el arte y la técnica de proyectar, construir edificios que satisfacen las necesidades humanas, tanto como funcionales como estéticas, que es lo que ya venía diciendo. A lo largo de la historia, la arquitectura ha pasado por distintas etapas, como la arquitectura primitiva, las grandes civilizaciones, como Egipto, Grecia y Roma, que como sabemos, eso es una de las principales son una de las principales sedes de la historia, ya que todas sus construcciones tienen una simetría, tienen todo de cierta forma que hacen que se vean muy bonitas estéticamente, pero también te das cuenta de que funcionaban para ese entonces y es un monumento histórico que ahí está y que se habla hoy en día, se tiene que aprender para poder comprender cómo es que funcionaban las cosas antes. Sus elementos fundamentales son la forma, el espacio, la función, la estética y la técnica, ya que cada edificio debe de tener sus propios aspectos y debe de tener su propia esencia para que así pueda funcionar. El proceso de diseño arquitectónico es antes de iniciar la construcción de una vivienda es necesario desarrollar un proceso de diseño y en este básicamente se piden las necesidades del usuario, bueno, se analizan las necesidades del usuario, se une todo en confort a un algo, a un todo, y en base a eso, pues ya nos ponemos a diseñar, se entregan los planos arquitectónicos, las licencias, permisos, y todo eso se tramita y pues ya después de eso sigue la construcción. Bueno, un proceso constructivo habitacional podemos ver que pues empieza con la limpieza del terreno, con la nivelación del terreno, a sacar el uso de suelo, las zapatas, se van levantando las columnas, los castillos, se van dividiendo ya los muros, se van parrillando, el firme y ya se empieza a levantar la construcción, como podemos ver aquí en las diferentes imágenes. El proceso constructivo de una vivienda habitacional es estudios preliminares, preparación del terreno, cimentación, estructura, albañilería, instalaciones, acabados y revisión final y la entrega. Aquí vemos cómo se desenglosa un poquito más todo, todos estos aspectos. Aquí es donde se puede ver que es un análisis inicial del terreno, limpieza y adecuación, base estructural que soportará la vivienda, sistema resistente, formación,
Actividades principales: levantamiento topográfico, desmonte, excavación, colocación, levantamientos, instalaciones y pruebas de instalaciones. Recursos involucrados: topógrafo, maquinaria, concreto, bloc, albañil, tuberías, cerámico y demás. Ya que todo esto pues es un elemento, son unos elementos y son personas en conjunto para hacer un mejor proyecto. Para que esto pueda funcionar siempre tiene que trabajarse en equipo. Bueno, su historia de la arquitectura puede dividirse en múltiples etapas que marcan no solo estilos, sino también cambios sociales, tecnológicos y culturales, ya que la arquitectura primitiva se caracterizó por el uso de materiales locales como piden, barro, madera y pieles, construyendo refugios sencillos. En Egipto las pirámides se reflejaban la cosmovisión religiosa y el poder, madera y pieles construyendo el poder centralizado, mientras que en Grecia la arquitectura alcanzó un equilibrio entre proyección, belleza y funcionalidad. Y pues podemos ver que en el siglo XIX trajo la revolución industrial que transformó los métodos constructivos al incorporar el hierro, el acero, el vidrio, y en el siglo XX el movimiento moderno con figuras como Le Corbusier, Mies van der Rohe y demás. Las ramas de la arquitectura. Bueno, esto es arquitectura comercial, arquitectura industrial, paisajista, urbana, sustentable, y cada una tiene pues sus diferentes enfoques. Las etapas de diseño arquitectónico: se inicia con la recopilación de información y la detección de necesidades del cliente, como ya lo habíamos mencionado. Se elabora un programa arquitectónico, se definen espacios requeridos, se relaciona su relación y jerarquía, luego se plantea un anteproyecto con bocetos, esquemas de distribución y volumetría inicial. Posteriormente se avanza al proyecto ejecutivo, que incluye planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, detalles constructivos y especificaciones técnicas. Las etapas desarrolladas del proceso constructivo son estudios preliminares, cimentación, albañilería, acabados, y pues todo esto se desglosa, y pues ya lo mencioné antes. La arquitectura y sostenibilidad es la actual debe enfrentarse al desafío del cambio climático, la urbanización acelerada. Por ello el concepto de sostenibilidad ha vuelto central este proceso constructivo. Una vivienda sostenible considera orientación adecuada, uso de materiales reciclables, incorporación de energías renovables, sistema de capacitación y reutilización del agua, aislamiento térmico y acústico, diseño bioclimático que reduce el consumo energético. Bueno, la arquitectura vernácula y regional se refiere a aquellas construcciones tradicionales desarrolladas por comunidades locales sin la intervención directa de arquitectos profesionales, basándose en una técnica propia del entorno. Esto se refleja en la adaptación cultural. Bueno, esto lo vemos más como en pueblos, como en otros estados donde se caracteriza. Por ejemplo, Zacatecas tiene su característica que es que todo es de piedra, sigue siendo muy antiguo, siguen siendo acabados muy rústicos, y eso hace que sea pues, un estado muy bonito y tenga su arquitectura muy marcada. La tecnología digital en la arquitectura. Bueno, en el siglo XXI la arquitectura ha experimentado una revolución tecnológica gracias a herramientas digitales que permite diseñar, coordinar y gestionar proyectos de modelos tridimensionales con información precisa. Esto facilita la comunicación entre arquitectos, ingenieros y constructores, reduciendo errores y costos, ya que pues eso nos facilita más el entendernos y que también las demás personas nos entiendan con la lectura de los planos, ya que para eso se ha avanzado, para eso se hacen nuevas herramientas, y, y eso hace que sea más comprendible para todos. La arquitectura y urbanismo en Latinoamérica es una diversidad arquitectónica influida por factores coloniales, indígenas y modernos. En ciudades como México, Lima, Bogotá o Buenos Aires conviven centros históricos con arquitectura colonial y barrios contemporáneos de alto desarrollo.
Sin embargo, uno de los retos más importantes es la urbanización acelerada y la aparición de asentamientos irregulares. La vivienda social se ha convertido en un tema prioritario para los gobiernos de la región. Unas normativas y reglamentos de la construcción habitacional, la construcción de viviendas está regulada por códigos y normativas que buscan garantizar la seguridad, la calidad y la habitabilidad. Estas regularizaciones varían en cada país, pero generalmente incluyen reglamentos de construcción, normas de diseño estructural, reglas de eficiencia energética y accesibilidad universal, requisitos de zonificación urbana y uso de suelo y demás. O sea, ocupan muchos permisos, el estar, para sacar un permiso de construcción es modificar tu proyecto, eh, am, seguir los lineamientos de cada municipio o de cada país para que esto sea posible. Un impacto social y cultural de la vivienda. La vivienda no es únicamente un refugio físico, sino un espacio que influye en la vida social, familiar, cultural de sus habitantes, que representa un símbolo de estabilidad, seguridad y pertenencia. Es a lo que vamos, para eso se diseñan las viviendas al gusto de los demás, para, bueno, del cliente, para que se sienta en una zona de confort al llegar a su hogar y se sienta como un hogar. El futuro de la arquitectura y la vivienda. El futuro de la arquitectura se orienta hacia la creación de ciudades inteligentes, viviendas sostenibles e integración de tecnologías avanzadas. Y pues esto hace que se incluya lo biodegradable, la- las, las plantas, o sea, que todo sea un algo. Bueno, la conclusión es que la arquitectura, desde sus orígenes hasta las proyecciones futuras, constituyen un reflejo de ingenio humano y su capacidad de transformar el entorno en función de necesidades y aspiraciones. La construcción de una vivienda habitacional no es un proceso aislado, sino un acto que involucra múltiples disciplinas, valores culturales, decisiones técnicas y responsabilidades sociales. Como ya lo dije, la arquitectura es bueno, la arquitectura y el proceso constructivo de una vivienda habitacional y de cualquier otra edificación. Es un lugar en el cual tú te sientas a gusto, te sientas como en casa o te sientas como referente va a ser ese espacio. Para lo que se va a utilizar ese espacio es para lo que uno busca hacer ese diseño. Y en sí de eso se trata el proceso constructivo y la arquitectura hoy en día. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.